continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Estábamos hablando acerca de la oración, estamos hablando de por qué la oración a veces tiene estorbo o no es escuchada, no es respondida, y quiero que vayamos justamente donde nos quedamos en la ocasión anterior y vayamos a las escrituras. Habíamos estado viendo, perdón acá que cometí un pequeño error. Estuvimos viendo Santiago capítulo 4 y estábamos hablando de pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos mal cuando sencillamente no sabemos que la relación con las otras personas eh, nos puede afectar, cuando no conocemos la voluntad de Dios, porque aquí hay una cosa interesante. Dice la escritura en primera de Juan capítulo 5 que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones o que vamos a recibir de las peticiones que le hayamos hecho. Y es una escritura bien interesante. Pero yo quiero que a su vez reconozcamos que el poder de la oración va mucho más allá, ¿sí? Y va a trascender de acuerdo a el tipo de petición o el tipo de cosa que tú estás haciendo. Hubo un hombre bien interesante en el Antiguo Testamento, un relato corto pero muy interesante, de algo que un hombre común, es decir, no estamos hablando de un rey, no estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de un sacerdote, sino un hombre común y corriente como tú y yo, que le pidió algo a Dios. Y quiero que veamos esta historia. Está en Primera de Reyes, perdón, en Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Veamos un poquito antes, de hecho. Miren lo interesante. ¿Sí? Está hablando de una genealogía. Los hijos de Ela, Seret, Jesoar, Etán, Cos engendró a Anaú, Anaú a Soebeba, la familia de Arael, hijo de Urum, gente común y corriente. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Está hablando de una persona común y corriente, pero que tenía una particularidad en su vida. ¿Qué lo hizo ilustre? Su forma de ser. ¿Sí? No lo hizo ilustre un título universitario, no lo hizo ilustre ser hacendado, no lo hizo ilustre ser rico. No, 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 no. Lo hizo ilustre que él era una persona diferente. La justicia de su vida, su integridad, pongámoslo en ese término, su integridad lo hizo diferente. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Uy, mira lo que está diciendo. ¿Sí? Nada diferente de la historia de algunas personas que en su propia familia lo tienen ahí como con un estigma. A este lo parí con dolor. Eso es lo que está, eso es lo que significa su nombre. Este, a veces a ti te dicen la oveja negra de la familia o te pueden decir, qué sé yo, te pueden decir el que me saca canas verdes, ¿sí? Pero realmente no es una persona mmm, muy diferente a todos nosotros. Javes fue ilustre porque decidió serlo. Fue diferente, sencillamente, que todos los demás. Y tal vez las circunstancias mismas de la vida lo llevaron a ser diferente, porque imagínese que uno ser recordado porque el que le causó mayor dolor a su mamá cuando fue parido. Imagínese el bullying tan tremendo que tuvo que haber sufrido. Uy, este fue parido con dolor. Hoy en términos eh, más coloquiales podríamos decir, este fue ocasionado por un mal parto. Uy, o sea, duro, realmente duro. Pero él decidió ser diferente. Como tú debes decidir ser diferente. Eso lo hizo ilustre, nada más. Ahora veamos en la escritura. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Así, sencillo. Le otorgó Dios lo que pidió. ¿Y por qué le otorgó Dios lo que pidió? Pues no estaba pidiendo nada fuera de su voluntad. ¿Sí? No estaba pidiendo que cayera fuego del cielo, como lo hicieron los discípulos que hablamos antes acerca de eso.
Estaba diciendo, número uno, valoro tu bendición. Y es que a veces no entendemos el poder de la bendición de Dios y por tanto no lo anhelamos. Señor, hemos convertido ese Señor bendíceme en una frase más de cajón y no vemos todo lo que ello implica. Y tal vez en tu oración intencional, racionalmente, debes decirle, Señor, necesito tu bendición. Anhelo tu bendición. Luego le dice, ensancha mi territorio. Es algo físico, es algo, ¿cómo decirlo?, material. Y hay personas que piensan que a Dios no le podemos o no le debemos pedir cosas materiales. Error. Dios quiere darnos cosas materiales. Lo otro que le pide es, líbrame del mal para que no me haga daño. Y el mal que más nos hace daño es el mal implantado en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Yo pienso que este fue un hombre que decidió guardar su corazón del rencor, del resentimiento, de la ira, y por eso Dios lo bendice. Y es que como no tener resentimientos si la propia mamá le dice mal nacido. Él nació mal, ¿sí? Y podría haber desgraciado su vida a causa de eso, pero él decidió no. Él decidió ser diferente. Él decidió hacer las cosas diferentes. Así como tú debes decidir hacer cosas diferentes y vivir de una manera diferente. Que tu vida trascienda mucho más allá de todas esas cosas que pueden suceder sobre ti. Eso es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra vida sea diferente. Ahora, quiero ver algo bien interesante en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, a veces nosotros pretendemos que todo lo que pidamos sea hecho, pero no nos fijamos en esa condición que hay en el versículo anterior. Permanezcan en mí. Y es imposible que alguien que permanezca en Dios sea eh, rencoroso. Es decir, no existe esa posibilidad. Está permaneciendo mal. Está en el lugar equivocado. Así de sencillo. Es imposible que alguien verdaderamente permanezca en Dios y sea una mala persona. No está permaneciendo en Dios. Está creyendo que permanece en Dios, pero no lo está haciendo realmente. ¿Sí? Porque cuando tú permaneces en Dios, cuando permaneces en su presencia te transforma, te conviertes en una persona benigna, bondadosa, amorosa, misericordiosa. Pero si no está sucediendo, ojo, algo está mal en tu oración, no estás teniendo comunión con Dios realmente, o te estás dejando afectar demasiado por las circunstancias y eso es un error. Así que es interesante, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, porque es que una cosa es permanecer con Dios y otra cosa es que su palabra esté de continuo en nuestro corazón. Lo voy a poner en estos términos. Una cosa es ir a estudiar, ¿sí? Y otra cosa es que realmente estudies, ¿sí? Una cosa es ir a un aula de clases y tomar notas y otra cosa es que aprendas. Yo me voy a confesar con ustedes, yo rara vez tomo nota. En el colegio nunca tuve un cuaderno adelantado. Los apuntes de la universidad son desastrosos cuando tomo apuntes. Pero intencionalmente deseo aprender. Y cuando hago eso, me quedo usualmente pensando después de clase en lo que dijeron en la clase. Y es la mejor manera de aprender para mí. Por lo menos a mí me funciona. Lo mismo sucede con Dios y en Dios. Tú puedes escuchar mensajes, escuchar predicaciones, pero si no aprendes, de nada te va a servir. Es decir, tú puedes ver predicaciones de los mejores expositores, de los mejores predicadores. Puedes ver pasarte la vida viendo y escuchando predicaciones de Cash Luna, de Dante Gebel, de cualquier cantidad de personas. Es más, de Jesús mismo. Y si intencionalmente tú no aprendes,
de nada te va a servir. Jesús lo dijo como que oyendo no oyen, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. Tú puedes escuchar oraciones, hablar, leer libros, pero si intencionalmente no haces cambios en ti, de nada te va a servir. Y la oración va a tener estorbo, permanente estorbo. ¿Sí? Tu oración va a tener permanente estorbo porque sencillamente no vas a permanecer, que esa es la palabra clave. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la condición. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Es decir, Dios lo hace para glorificarse en tu vida. Dios quiere, Dios desea, Dios anhela glorificarse en tu vida. Y se glorifica cuando cumple los anhelos de tu corazón, como Javes. Oh Dios, si me bendices, ensanchas mi territorio y si me libras del mal. Cosas que uno dice. Y Dios le concedió lo que Javes pidió. Como quiere hacerlo contigo, porque Dios se glorifica cuando cumple los anhelos de tu corazón. Pero fíjese esto, está pidiendo bien. Bendíceme. Ahora, él era un hombre ilustre, más que sus hermanos, y le dio la mano a sus hermanos, no le dio la espalda. Y Dios sabía eso. Dios sabía que bendiciendo a Javes iba de alguna manera, ¿cómo se dice? Tangencialmente a bendecir a más personas. Bueno, que la bendición que Dios te da a ti no se quede solamente para ti. Y aquí viene un principio que es la generosidad. Y Javes era ilustre porque muy probablemente era generoso, misericordioso. ¿Que tenía errores? Te lo aseguro, como tú y como yo. Pero Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque hizo una oración con fe y sin estorbos, de acuerdo a su voluntad. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, creyendo, pues lo vamos a recibir. Yo quiero ver el resto de escrituras que tengo por acá. Déjenme ver. Tenemos por aquí Santiago capítulo 5. Quiero verlo contigo. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Más allá de que Elías fuese un profeta, más allá de que Elías fuese un hombre santo, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las que tú y yo tenemos. Y es que acá necesitamos romper un paradigma, y es el paradigma de que, ay, no, es que yo soy demasiado indigno para pedirle a Dios. Error. Todos somos igual de indignos. Ninguno de nosotros realmente merece la bendición, ni merece la gracia de Dios, su favor, su amor y su misericordia. No lo merecemos. Pero fue gracias a Jesús, que murió por nosotros, que entregó su vida en esa cruz, es que tú y yo podemos tener acceso a tan grande bendición. Veamos. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Importantísimo. Oró fervientemente. ¿Qué, ¿Qué tan fervientes son tus oraciones? ¿Qué tan fervientes son tus oraciones cuando oras estando distraído? ¿Qué tan fervientes son tus oraciones cuando oras sin ponerle el alma a la oración? ¿Qué tan fervientes son tus oraciones cuando sencillamente dejas que las palabras no se conecten con tus sentimientos? ¿Qué tan ferviente es tu oración cuando sencillamente utilizas la misma oración vez tras vez? Y aquí no se trata de postrarse de rodillas. Aquí se trata de la actitud de nuestro corazón, y el fervor de la oración comienza con nuestra vida diaria. Y está diciéndonos, y este hombre oró por una vez que no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, versículo 18, dice, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto.
Hermanos, si alguno entre vosotros ha extraviado la verdad y a alguno le hace volver, sepa el que hace volver al pecador del error de su camino, que salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué razón, por qué razón cree usted que Dios está aquí ligando el tema de hacer volver a otra persona con la oración? Por medio de Santiago. Pareciera que hace un cambio radical, una divergencia en su discurso. Resulta que no. Resulta que una de las cosas que va a hacer que tu oración se convierta más ferviente, una oración más ferviente, es cuando tú intercedes por otras personas. Y cuando tú ayudas a alguien más. Y cuando tú sencillamente compartes el evangelio por otra persona, perdón, con otra persona por amor y por misericordia, resulta que eso genera sobre tu vida una gracia especial, un agrado delante de Dios. Dios se agrada cuando tú ayudas a un pecador a volver al camino de Jesús. Dios se agrada y ese agrado va a hacer que tu oración tenga aún más poder. Esa es la clave. ¿Sí? Ahora yo te invito a que busques a alguien más, a alguien que tal vez se ha apartado del camino, a alguien que tal vez ha estado alejado y le compartas. Y ores con esa persona. Es más, lo máximo que puedes hacer, o algo mínimo mejor que puedes hacer, es decirle, ven, yo quiero orar contigo. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Bendición? ¿Que Dios te bendiga? Yo quiero orar para que Dios te bendiga. Ven, oremos juntos. Créeme que eso va a generar un boom en la persona. ¿Quién no anhela que Dios lo bendiga? O bueno, ¿quién mínimamente racional no quiere la bendición de Dios? Todos anhelamos por más pecadores que seamos. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que mostrarle no, uh, no más sino la gracia, no más sino el amor de Dios. ¿Sí? Y créeme, Dios va a contestar esa oración. Y es maravilloso cuando Dios se glorifica por medio de ti en la vida de otra persona. Es glorioso, es genial. Y entonces tu fe crece un poco más. Y cuando tu fe crece un poco más y estás demostrando que estás permaneciendo en Dios y su palabra en ti, hay algo maravilloso que va a suceder. Tu fe va a crecer. Y hay algunos argumentos que van a comenzar a quitarse. Y el diablo ya no va a tener argumentos para poder retener tu oración. ¿Sí? La vez pasada les hablaba un poquito acerca de cómo nuestras relaciones interpersonales afectan la oración que podemos hacer. Y quiero que vayamos a Pedro. Déjenme ver por acá. Primera de Pedro capítulo 3. Y dice en el versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y entendamos esto. Muy importante. Miren, esta parte es importantísima. Como a coherederas de la gracia de la vida. Cuando tú comienzas a comportarte no solo con tu mujer, sino con todas las otras personas como coherederos de la gracia, ¿sí? Hay cosas que comienzan a transformarse en ti. Claro, porque habla acerca de la mujer, porque es la más constantemente está allí con nosotros. Y a veces no es sencillo. Pero si tú comienzas a tener esto como un principio de vida, de tratar a todas las personas como coherederos de la gracia de vida, vas a honrar a las personas y esa honra sobre las personas te va a hacer a ti una persona diferente. Y al hacerte a ti una persona diferente, tu oración no va a tener estorbo. Miren, hay personas que se portan bien con la esposa o con la pareja, pero no con el vecino, pero no con el compañero de trabajo, no con el jefe, no con los subalternos. Y allí comenzamos a cometer errores. Lo que pasa es que el apóstol sabe que una de las relaciones más complejas de llevar en convivencia es con la pareja, con la esposa. ¿Sí? No es fácil. Porque hay diferentes tipos de carácter, porque hay hormonas que están de por medio, porque hay una convivencia diaria. Tú no convives todos los días con tus compañeros de trabajo. Bueno, no es usual. ¿Sí? Se puede dar, pero no es usual.
no convives las 24 horas y en tu jornada laboral, que se supone en Colombia debe ser de 8 horas, el resto, las 16 horas restantes, se supone que las compartes con tu pareja. Y en ese sentido, pues al haber más nivel de exposición, hay más nivel de explosión también. Y por esta razón habla específicamente de las esposas. Sin embargo, déjeme decirle que eso aplica para todas las personas. Cuando tú no tratas a las personas dando honor, cuando tú no tratas a las personas sabiamente, inteligentemente, guardando tus emociones y tus sentimientos, mejor dicho, utilizando bien tus emociones y tus sentimientos, entonces vas a tener conflicto. Y todo conflicto va a ser un estorbo para tu oración. Para que tu oración no tenga estorbo, necesitas sabiduría. Ahora, lo importante es que el Señor dice en su palabra que el que le falte sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche a todos los que se la pidan. Una de las cosas que necesitamos añadir a nuestra oración es precisamente sabiduría. Y cuando tú haces una oración pidiendo a Dios sabiduría, creyendo que Dios te la va a conceder porque es su voluntad, pues tu vida comienza a ser transformada. Para que tus oraciones no tengan estorbo, entonces, número uno, comienza a pedirle sabiduría a Dios. Él la va a dar con abundancia, Él la va a dar sin reproche, Él la va a dar porque sabe que tú la necesitas. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes la escritura de la que hemos estado hablando tanto el día de hoy. Eso está en Primera de Juan, permítanme, la estoy ubicando. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí está, Primera de Juan, versículo desde el 3 en adelante. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, Santiago está uniendo dos cosas supremamente importantes acá. Y está diciendo, número uno, si sabemos que oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si alguno ve que alguno está pecando, pida por él. Y Dios le va a escuchar. Miren que es la relación que hay de nuevo entre este evangelismo de amor, entre este evangelismo de hacer volver a alguien que está en pecado, ¿sí? Y la respuesta ahora a nuestras oraciones. Así que una de las razones por las que algunas personas oran y no reciben es porque no están compartiendo con otras personas acerca de ese amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado salvación. Entonces, tip para que tu oración sea contestada: comparte con otros el Evangelio. Pide junto con otros y vas a ver cómo Dios contesta la oración de ellos y también va a contestar tu oración. No olvides esto, es fundamental que tú tengas fe al orar. Fundamental que tu relación con las otras personas sea una relación íntegra, que tú te conviertas en alguien diferente, como Javes, más ilustre que sus hermanos por su forma de actuar. Te invito a que comiences a trabajar en tu forma de ser, que comiences a trabajar en tu forma de actuar, en vivir con otras personas sabiamente, en tratar a los demás como coherederos de la gracia de la vida eterna. Y no olvides, yo soy Carlos Saavedra, esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Quiero invitarte a que nos escribas por WhatsApp
316-404-8009 y que nos sigas en las redes sociales. Quiero también orar contigo. Padre, te doy gracias por cada persona que está allí. Te pido, Señor, que perdones nuestros errores, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a vivir sabia y justamente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.